la semana pasada comenzábamos el Euskadi Hoy fin de semana, edición número 1 el sábado, la edición número 2 fue el domingo, y bueno, pues 2 días en los que inauguramos secciones y más secciones. Y esta semana también vamos a tener que cortar más cintas, vamos a tener que inaugurar más secciones. Hoy damos comienzo al nuevo espacio de Eusko Ikaskuntza. Aquí en Onda Vasca estaremos todos los domingos en este espacio entrevistando a diversas personalidades e intentaremos abordar los temas desde diferentes perspectivas, pensando siempre pues en el interés de ustedes, de los oyentes. ¿Quién va a ser el encargado de inaugurar esta sección de Eusko Ikaskuntza? Nuestro siguiente invitado es Antxon Aguirre Sorondo, etnólogo, historiador y también socio de Eusko Ikaskuntza. Antxon, egunon y también ongi etorri. Hola, egunon, ongi etorri bai. Bueno, tema que inaugura esta sección, festividad de San Miguel. Sabemos que el próximo 29 de septiembre se celebra en numerosas localidades de Euskal Herria, ¿verdad? Sí, efectivamente, es la festividad de San Miguel, el 29 de septiembre. Y bueno, pues además es uno de los santos importantes dentro del calendario popular vasco, porque claro, antes de comentar, hay que explicar que antiguamente la gente no sabía leer y escribir y no sabía contar y no tenía calendarios en casa como tenemos ahora con bonitas fotos y tal. Entonces la gente conocía el ciclo anual a base del santoral y entonces sabía que pues el otoño empieza por San Miguel y que por San Juan empieza a hacer calor y por Navidades es cuando cambia el año y todo era por santos. Es muy curioso porque cuando hablas con gente muy mayor te suelen decir, bueno, yo recuerdo que mi abuelo murió 3 días antes de Santa Águeda o 4 días después de San Pedro. Es decir, es que lo saben clavado. Y entonces los santos, el santoral, era el que marcaba su calendario popular. Y entonces, hasta tal punto, por ejemplo, que San Miguel era uno de los elementos importantes dentro del santoral por varias razones. Una de las razones, bueno, yo si quieres te lo cuento, Sí. Una de las razones es porque ya en San Miguel se había recogido la cosecha de trigo y entonces las despensas, lo que se llaman los trujales, los trojes en algunos sitios, los hórreos en otros sitios, estaban llenos de trigo en este momento. Entonces las familias, estoy hablando en general en Euskal Herria, incluyendo los trigales también en Guipúzcoa y en Vizcaya, porque claro, cuando ahora hablas de trigo en Guipúzcoa te dicen, pero ¿cómo? ¿Trigo en Guipúzcoa? Estás loco. Sí. Claro, es que todo Guipúzcoa estaba absolutamente lleno de trigales y entonces, pues eso, a final de agosto, en todas las plazas de todo Guipúzcoa se usaban para la trilla. Hay un pleito muy bonito en el ayuntamiento de Hernani por el cual los jóvenes protestan porque, claro, se trillaba y el frontón del pueblo durante el mes de septiembre y finales de agosto y primeros de septiembre no se podía jugar porque siempre estaba gente trillando allá con la parva allá y bueno, y protestan y efectivamente entonces hay un decreto por el cual el ayuntamiento dice los que tengan que trillar que lo hagan, pero no en el frontón. Es decir que, bueno, ya se ve. Bien. Entonces, una vez que hemos trillado y ya tenemos el grano, que estamos en septiembre y estamos en San Miguel, era el momento en que las familias tenían que pagar una parte como se pagaba en especies, tenían que pagar al médico, al maestro, el sacristán pasaba de casa en casa recogiendo un chancho, recogiendo la limosna, que era el sueldo anual, pasaba la serora, pasaban los frailes, pasaba todo el mundo. Normalmente se le daba, pues por ejemplo, al maestro un celemín de trigo, luego había una serie de medidas típicas, el cuartal, el celemín, la roba, etcétera, etcétera. Entonces, claro, septiembre era clave para todo el mundo. Y se le pagaba al perrazayo o el herrador en especies y todos cobraban, era el momento de cobro. Y otra de las tradiciones, sobre todo, principalmente en Álava, era el mes que se hacían los contratos con los pastores asalariados de los pueblos. Que, por cierto, en Treviño también se mantenía esta costumbre, es decir, que se hacía el contrato con el yuguero, el yeguero, el gorrinero, el mulero, el ovejero, en fin, todo, cada uno, cada especie, cada pastor, pues se hacía el contrato y se hacía el contrato para el año siguiente. Y esta época era. Claro,
Claro, habrá quien se pregunte, sí, conocemos la festividad de San Miguel, pero dirá, ¿y quién es San Miguel? Se pregunte, ¿quién era San Miguel? Bueno, sí, bien, pero es muy curioso porque San Miguel era un arcángel y efectivamente dentro del mundo rural el trato que se le daba a San Miguel era como un santo. O sea, se le trataba no como arcángel, sino como un santo más. El nombre de arcángel significa quien como Dios, y uno de los importantes arcángeles que había era San Miguel. Y San Miguel, hay que recordar que sigue siendo el patrón de los farmacéuticos, de los ópticos, de los sombrereros, de los tenderos, de los vidrieros y de los vendedores ambulantes. Entonces, era un santo muy querido como protector contra el demonio y contra los morimundos. Incluso la representación de San Miguel es con la espada desenvainada y a los pies tiene un dragón o al mismo demonio y le aplasta con el pie. Entonces, en nuestra mentalidad popular, nuestra gente de los pueblos procuraban, es muy curioso porque las peticiones que hacía la gente no solían hacerlo a Cristo, a Jesús, al Padre Eterno, al Espíritu Santo, no, se hacía a los santos, ni siquiera a la Virgen, pero bueno, a la Virgen todavía entraba en el mundo petitorio, se hacían pues a la Virgen, a los santos y a San Miguel. Y era una razón muy curiosa, porque claro, si tú pedías a Cristo, a Dios, y no te lo daba, es que de verdad tú lo necesitabas, eso era evidente. Mientras que parece que los santos tenían más facilidad, tenían más manga ancha, tenían más posibilidad, y por eso se pedía. Y San Miguel era uno de los que se le pedía, vamos, con fe ciega, ¿no? Y hay un montón de dichos y frases, por ejemplo, San Miguel pasado, tanto manda el mozo como el criado. Es decir, es el momento en el cual te está diciendo que efectivamente son los nuevos contratos. Quien no sirve para San Miguel, sirve para el diablo a sus pies. Es decir, quien en San Miguel no ha conseguido contrato, mal tiene el próximo año. Sí. San Miguel el Du, San Miguel socorredme y socorredme aquí. Hay un montón de refranes. Y por ejemplo, en Álava, en Arceniaga, por ejemplo, había unas ordenanzas antiguamente, las ordenanzas de la villa, que decretaban, por ejemplo, que cada un vecino haga un huerto suficiente de las verduras necesarias y lo tenga hecho para el día de San Miguel. Es decir, que Arceniaga obligaba a que todos los vecinos que vivían en la villa tendrían un huerto y que para San Miguel estuviera preparado ya el huerto, ¿verdad? Y tenemos muchos dichos. Muchos dichos, hechos y cantidad. Dedicado a San Miguel principalmente. Bueno, las cuentas de los municipios se hacían por San Miguel, por ejemplo. Las rentas de los caseríos se pagaban por San Miguel. En fin, impresionante. Un día importante, ¿no? Por tanto. Mucho. Y yo no sé cómo lo celebraban antes, qué tradiciones había. Suponemos que cada localidad, cada pueblo, pues tendrá su tradición. Bien, en primer lugar, fíjate si tenía importancia la figura de San Miguel, que solía ser, podía haber otras, pero generalmente era la única personificación viva que salía en el corpus. Es decir, en todas las procesiones del corpus había un niño, un joven o un mozo que se vestía de San Miguel y salía acompañando a la Eucaristía en la procesión. Y hay que recordar, por ejemplo, que todavía sigue saliendo la personificación de San Miguel en la famosa procesión del Corpus Doñati. Sigue saliendo la figura de San Miguel. Y cuando coges fotos antiguas de procesiones, incluso, por ejemplo, San Miguel sale también en muchas procesiones del día de Viernes Santo. En Oñate sale San Miguel también. En muchos sitios sale San Miguel. La figura de San Miguel representado por una persona porque debido a la importancia. Y principalmente el día de San Miguel no se celebraba de forma especial, salvo los pastores, que por zonas se reunían los pastores para que, como ese día habían hecho el nuevo contrato para el siguiente año, pues se solían hacer una cena, una merienda cena de hermandad. Igual se hacía también después de hacer las cuentas de los ayuntamientos. Era tradición que después de hacer las cuentas del ayuntamiento que se hacían por San Miguel, los concejantes, que entonces se llamaban regidores, se reunieran a cenar, cena que pagaba el arrendador del ostatu del hostal. Es decir,
En cada municipio había un sitio donde se podía acudir a dormir, a comer y a cenar, generalmente uno y valía, ¿vale? Eso era el ostatu o el hostal, ¿vale? O la posada, o como quieras llamarlo. Bueno, pues en el arrendamiento que se hacía, porque eso solía ser generalmente en muchos sitios, era la misma casa que servía de ayuntamiento. El piso principal de esa casa, en el sitio donde daban las comidas, tenían obligación de dejarlos libre, porque, estoy hablando en términos generales, hay excepciones, había que dejarlo libre para hacer allá las reuniones del concejo. Bueno, pues en los contratos se dice que pagará tanta renta al año y además invitará a los señores regidores a la comida el día de San Miguel. Eso es muy corriente, muy normal. Entonces era una forma. Y los demás mortales pues lo celebraban pues más o menos, pero vamos, no había una mayor celebración. Hombre, antiguamente había muchas más fiestas de guardar que ahora, y esos días generalmente, ya sabes que en las fiestas de guardar lo tradición era comer garbanzos, ¿entiendes? Pero poco más. Bueno, ¿y esta celebración de esta festividad, estas tradiciones, se mantienen a día de hoy? ¿Se sigue celebrando de la misma manera? No, ya no se celebra nada de la misma manera, pero nada. ni siquiera las bodas, los bautizos, o sea, no hay nada que se celebre de la misma manera que antes, nada, absolutamente nada. Quizás se mantiene el hecho de que todo se sigue celebrando en una mesa. Eso sí, es decir, que desde nuestra prehistoria hasta aquí, aquellos prehistóricos cuando mataban una pieza lo celebraban comiendo, y hoy en día se sigue celebrando comiendo las bodas y todo. Eso lo hemos mantenido, sí. Hasta los funerales. También. Vale, eso se sigue manteniendo así, absolutamente. Lo que pasa es que ni los alimentos, ni los motivos, ni la forma, ni nada se mantiene. Todo ha cambiado absolutamente, y en esto también. Entonces, hoy en día, pues claro, hay muchos pueblos que tienen el día de San Miguel, son sus fiestas patronales, ¿no? Entre otras razones, que hay que entenderlo, que celebran para celebrar las fiestas patronales en un determinado pueblo, normalmente suele ser el titular de su iglesia parroquial quien marca el día de la fiesta. Ahora bien, en aquellos sitios que toca en agosto el día de festividad, por ejemplo Nuestra Señora de Agosto, antiguamente no se celebraba, y se celebraba en San Miguel, porque esos días había que estar pendiente de la siega y pendiente de la recogida de la cosecha, y no podía ser. Eso es igual que, por ejemplo, cuando toca vendimia, ningún pueblo puede celebrar las fiestas patronales si es un pueblo de vendimia. Se trasladan. Entonces, en el día de San Miguel, los pueblos que ya han terminado el trabajo del campo celebran la fiesta, y los que hoy en día pertenecen al mundo urbano, que ya pues efectivamente no les afecta todas estas cosas, pues tienen la fiesta de San Miguel, pues celebran sus fiestas pues como todo el mundo, porque más o menos hoy en día vamos hacia una estandarización en la forma de celebrar las fiestas en casi todos los sitios. Bueno, pues queríamos detenernos en este día del Santoral, próximo martes 29 de septiembre, festividad de San Miguel. Queríamos conocer todo lo que hay detrás de esta festividad. Y fíjate que no hemos hablado de todo lo que hay detrás de San Miguel del Aralar y toda la bonita historia del porqué, la importancia que tiene, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que claro, otro día será. Otro día será, lo dejamos aquí. Antxon Aguirre Sorondo, etnólogo, historiador y socio de Eusko Ikaskuntza. Todo no lo vamos a desvelar de una vez. Hay que tampoco. Es bueno además que se tenga un poquito de hambre. Como hay que levantarse de la mesa siempre con un poquito de hambre. Bueno, pues Antxon Aguirre Sorondo, mil esker por estas explicaciones. Y nada, seguramente que charlaremos contigo próximamente. Cuando queráis. Agur. Vale, gracias.